Bienvenidos. A continuación les presento mi proyecto final referente al sistema tegumentario. El sistema tegumentario es un sistema indispensable para nuestro cuerpo, ya que representa la primera barrera de protección contra agentes externos y define la estructura de la piel. La piel es el órgano más grande del organismo y tiene un origen dual, una capa profunda y una capa superficial. La capa profunda corresponde a la epidermis y la capa superficial corresponde a la dermis. La epidermis se desarrolla a partir del ectodermo superficial y la dermis se desarrolla a partir del dermatoma y el mesodermo lateral somático. Al inicio, el embrión está cubierto por una sola capa de células ectodérmicas, pero al comienzo del segundo mes, este epitelio se divide y en su superficie se deposita una capa de células aplanadas, el peridermo, que se extiende por la superficie. Por último, al final del cuarto mes se adquiere su disposición definitiva y se pueden identificar en capas la capa basal, la capa espinosa, la granulosa y la capa córnea. La capa basal es responsable de la producción de nuevas células y esta más adelante formará surcos. La capa espinosa está constituida por células que contienen tonofibrillas muy delgadas. La capa granulosa, esta contiene gránulos pequeños de queratoialina. Y por último, la capa córnea forma la superficie similar a escamas de la epidermis. La dermis deriva del mesenquima, que proviene de tres fuentes: del mesodermo de la placa lateral, del mesodermo paraxial y de las células de la cresta neural. El mesodermo de la placa lateral proporciona células para la dermis de las extremidades y la pared del cuerpo. El mesodermo paraxial aporta células para la dermis de la espalda y por último, las células de la cresta neural aportan células para la cara y el cuello. La dermis puede dividirse en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar forma estructuras papilares irregulares llamadas papilas dérmicas y la mayor parte de estas papilas cuentan con un capilar pequeño o un órgano terminal nervioso sensitivo. A diferencia, la dermis reticular es la capa más profunda y esta contiene enormes cantidades de tejido adiposo. Al nacer, la piel está cubierta por una capa blanquecina llamada vernis caseosa. Esta está formada por secreciones de las glándulas sebáceas, así como por células epidérmicas, descamosas y pelo. Su función es proteger la piel del feto del contacto con el líquido amniótico en el útero materno. El pelo inicia su desarrollo como una proliferación epidérmica que surge de la capa germinativa y penetra en la dermis subyacente. En sus extremos terminales, las yemas pilosas se invaginan y en poco tiempo las células ubicadas en el centro de estas yemas pilosas adquieren configuración en uso y se queratinizan para formar el tallo del pelo. Debido a esta proliferación, las células epiteliales en la base del tallo impulsan al cabello hacia la superficie y para el final del tercer mes aparecen los primeros pelos, por ejemplo en la región de las cejas y el labio superior. El primer vello que aparece se denomina lanugo y se pierde pocos días después del nacimiento y es sustituido por pelo más fuerte proveniente de los folículos pilosos nuevos. En la pared epitelial del folículo piloso se observa una pequeña yema y las células de estas yemas forman las glándulas sebáceas. Uñas de los dedos, manos y pies. Las puntas de los dedos aparecen al final del tercer mes del desarrollo y se pueden observar ciertos engrosamientos que más adelante constituirán los campos unguiales. A partir de la raíz unguial, la epidermis se diferencia para formar uñas que no alcanzan las puntas de los dedos, sino hasta el noveno mes del desarrollo.
Las glándulas sudoríparas son glándulas de secreción externa, es decir, glándulas exócrinas. Existen dos tipos, écrinas y apócrinas. A lo que refiere a las glándulas écrinas, esas se forman en la piel de la mayor parte del cuerpo a partir de las yemas derivadas de la capa germinativa de la epidermis. Estas yemas crecen hacia el interior de la dermis y su extremo distal se enrolla para formar las porciones secretoras de las glándulas. El funcionamiento de estas depende de mecanismos merócrinos y participan en el control de la temperatura. Cabe mencionar que las células del músculo liso relacionadas con las glándulas también se desarrollan a partir de las yemas epidérmicas. A diferencia de las glándulas écrinas, las glándulas apócrinas se desarrollan en cualquier sitio donde exista pelo corporal, lo que incluye cara, axilas y pubis. Estas glándulas comienzan a desarrollarse durante la pubertad y derivan de las mismas yemas epidérmicas que producen los folículos pilosos. Es por ello que drenan hacia los folículos pilosos y no hacia la piel. Además, el sudor que producen estas glándulas contiene lípidos, proteínas y feromonas, y el olor que se origina se debe a que las bacterias degradan tales productos. Debe señalarse que estas glándulas se clasifican así debido a que una parte de las células secretoras se desprende y se incorpora a la secreción. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas y aparecen a manera de bandas bilaterales de epidermis denominadas líneas mamarias, pero la mayor parte de estas líneas desaparecen poco después de formarse. Al final de la vida prenatal, estas yemas están canalizadas y constituyen los conductos galactóforos. Un conducto galactóforo es un tubo delgado de la mama que lleva la leche de los globulillos mamarios hasta el pezón. Al final drena en una pequeña fosa epitelial. Poco después del nacimiento, esta fosa se transforma en el pezón por la proliferación del mesenquima subyacente. Al nacer, estos conductos carecen de alvéolos, de modo que no cuentan con aparato secretor. Los trastornos de la pigmentación pueden clasificarse como enfermedades del desarrollo, la función y la sobrevivencia de los melanocitos. Ejemplos de las anomalías de la función de los melanocitos son el albinismo parcial, el albinismo generalizado y el vertiligo. En el albinismo parcial, este se refiere a la ausencia de pigmentación en pelo y piel. En el albinismo generalizado, este se caracteriza por una disminución o ausencia global de la pigmentación de la piel, el pelo y los ojos, y en el vertíligo se debe a la pérdida de melanocitos por un trastorno inmunitario. La ictiosis es una queratinización excesiva de la piel. Es característica de un grupo de trastornos hereditarios que suelen transmitirse como un patrón autosómico recesivo, pero también pueden estar ligados al cromosoma X. En las anomalías de la distribución del pelo tenemos a la hipertricosis y la atriquia. La hipertricosis se refiere a una abundancia inusual de folículos pilosos, en particular en la región lumbar inferior, y la atriquia es la ausencia congénita de pelo. Las anomalías de las glándulas mamarias son diversas, incluye la politelia, polimastia y el pezón invertido. La politelia es la condición en la cual se forman pezones supernumerarios. La polimastia se presenta cuando un remanente de la línea mamaria se desarrolla para formar una mama completa. Y por último, el pezón invertido se refiere al trastorno en el que los pezones galactóforos drenan en la fosita epitelial.